Inicia Entre Líneas AM, el programa de abogados de la organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexiona, indagan y analizan los temas de interés general. Exigimos respeto por la vida, exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar, que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a trabajar. Exigimos, porque la voz podemos levantar. Pero muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados Organización Manzano y Manzano. Hoy 8 de diciembre del año 2019, con toda la energía puesta en este noviembre, en este diciembre. Se nos acabó el año, ahora sí, se nos fue. Un saludo allá para Chiqui en cabina. Queremos informarles que hoy la doctora Marcela Manzano no nos acompaña en nuestro programa. Nuevamente, Chiqui, no nos acompaña la doctora Marcela, está por tierras santanderianas, allá está precisamente sintonizando. Y pues damos nuestros saludos. Obviamente, muy buenos días, doctor Marco Antonio Manzano. Tenemos hoy en la mesa de trabajo a Jorge Enrique Cortés de la Central Unitaria de Trabajadores. Tenemos a nuestro compañero líder de la Unidad de Apoyo Sindical, Jorge Luis Villada López, y tenemos al doctor Álvaro Villarraga Sarmiento. Marco, con los muy buenos días, cuéntanos, ¿por qué la canción Exigimos de Doctor Crápula? Bueno, porque es una de las bandas que tocarán en la gran fiesta que los artistas han convocado. Un canto por Colombia en la calle. Hoy pues va a haber mucha música, estar pendiente de los sitios, más adelante vamos a decir cuáles son. Doctor Crápula es una banda de ska punk que se conformó en 1998 en Bogotá con 7 músicos hasta el año 2008. En la actualidad la banda está integrada con 5 músicos. La banda transmite mensajes de transformación y activación de la conciencia a través de su música popular mestiza. Entre sus canciones podemos mencionar Amanece, El pibe de mi barrio, Mr. Danger, Viva el planeta y de Bogogo. Mario Andrés Muñoz, líder de la banda de rock, envió un contundente mensaje a los cantantes más famosos del país para que se pronuncien sobre el paro nacional. Tenemos entendido que entre ellos ya se pronunciaron Carlos Vives, Juanes, Adriana Lucía, Santiago Cruz. Todo eso ya se han pronunciado y hoy precisamente con este concierto por la vida vamos con este 8 de diciembre. De eso te estamos hablando, viejo. 7:04 de la mañana. Continuamos y avanzamos en Entre Líneas. Atención. Conforme a la circular 34 del 2012, FECODE orientó al magisterio a iniciar las reclamaciones del reconocimiento y pago de la retroactividad en las cesantías con la organización Manzano y Manzano Limitada. Para aquellos docentes nombrados en propiedad por los departamentos, municipios o distritos que ingresaron entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996 y actualmente les están cancelando los intereses a las cesantías. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. ¿Está cansado de pagar su casa o apartamento? ¿Le gustaría pagar en menos tiempo su crédito hipotecario?
¿Quiere ahorrar tiempo en intereses? Esta información es de su interés. Para todas las personas que estén pagando su casa o apartamento, reclamamos para usted los beneficios que otorga la Ley de Vivienda. Somos sus Finanzas SAS, una compañía especializada en disminuir el tiempo de su crédito de vivienda. Aliados estratégicos de abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada. Hoy les tenemos a todos una excelente noticia. Sea usted uno de los beneficiarios de esta alianza. Llame ya y obtenga el análisis financiero de su crédito hipotecario o leasing habitacional totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Así que llame ya. Comuníquese con nosotros a través de abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada, al 342-3150, 342-3150 en Bogotá. Y sea usted uno de los muchos beneficiarios que ya existen en Colombia. Acontecer sindical. 7:06 de la mañana. Bueno, antes de nuestro acontecer sindical queremos presentarles excusas porque el streaming no nos está funcionando. La semana pasada no nos funcionó, esta semana también. Eso no es responsabilidad de Chiqui, lo decimos, pues son temas tecnológicos y nosotros como buenos abogados para la tecnología somos buenos relojeros, así que requerimos esperar. Sin embargo, les vamos a estar enviando el programa como regularmente lo hacemos. En este momento, pues tenemos aquí en la cabina, es un honor nuevamente tener acá a nuestro compañero Jorge Enrique Cortés, primer vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, ya no solamente oyente, sino también quien hace parte de este programa, de esta casa, un amigo también de hace algunos añitos, ¿no? Jorgito, con los muy buenos días. Bueno, un saludo aquí a la mesa de trabajo, a Marquito, al compañero Jorge Luis Villada, que está ahí con nosotros, y por supuesto, a su señoría, a Sergio. Bueno, agradecerles al amigo Chiqui, un saludo especial. Bueno, lo que queremos decirles es que el paro sigue. El paro continúa. Hoy ya son 16 días de paro. 16 días en donde la comunidad se sigue manifestando, se sigue pronunciando. Ayer, el día viernes y sábado, en la Universidad Nacional fue el escenario en donde se desarrolló el Encuentro Nacional Sindical, Social, Popular y Étnico, donde participaron muchas organizaciones sociales y más de 2.000 personas venidas de todo el país, de distintos sectores populares, sindicales, políticos, etcétera, en donde se discutió ampliamente el qué hacer con este desarrollo del 21N, porque esto es el desarrollo del paro del 21 de noviembre, que continuó de manera espectacular con unos cacerolazos que todos recordamos y que aún nos suenan en los oídos las cacerolas, y que ahora anoche nos registraron en muchas partes el desarrollo de actividades con las velitas. Pues bien, hoy es un día muy especial. Hoy tenemos actividades también. Hoy los artistas que ustedes ya mencionaron, los artistas han decidido participar, incluirse, volverse en parte activa de este movimiento nacional que le está diciendo al uribismo, al duquismo, es que uno no sabe a quién le habla. Bueno, sí, mejor. O duqueuribismo, yo no sé cómo es la cosa. Pero lo cierto es que han decidido decirle no más arbitrariedades. Necesitamos un cambio en el modelo. No es posible que siga este país siendo manejado de manera brutal, favoreciendo solamente a los sectores más enriquecidos de la población y en contra de los trabajadores. Pero bueno, digamos que hoy hay una actividad muy importante. Es se ha denominado la canción, la música por la patria, algo así. Entonces hay unos puntos que están... canto por Colombia en la calle. Eso, un canto por Colombia en la calle. Muy bien. Hay unos puntos donde invitamos a que la gente asista. Uno es el planetario distrital. Ahí va a estar un punto donde ahí inicia, pero hay presentación. La mecánica de esto es la siguiente. Se va a tener 4 puntos fijos donde hay presentación de bandas de
de artistas, de cantantes, de grupos, 4 puntos. Uno es el planetario distrital. El otro es, ellos cogen por la 72. No, por la séptima. Por la séptima, se van por la séptima hasta la 72. Correcto. Y ahí cogen la 15, creo que es hasta la calle 85. Correcto. Con carrera 15. Eso. Entonces, en el inicio, en el planetario hay uno. Sí. Luego avanzan. Y el siguiente es... ¿El Parque de los Hippies? Parque Nacional. Ah, no, el Parque Nacional Parque primero. Nacional, sí, obviamente. primero. Calle 39 con carrera séptima. Correcto. Ahí es el segundo punto. El tercer punto. El Parque de los Hippies, que es en la calle 60 con carrera séptima. Perfecto. Y finaliza yendo por la séptima, bajan por la 72 y llegan a la 15, a la calle 85 con carrera 15. Ahí finaliza el evento sobre las 3 de la tarde. Ahí también hay otro grupo que se está presentando y que pues estarán en el desarrollo de esa actividad de un canto por Colombia, que es la denominación que se le ha dado a esa actividad. Pero bueno, yo quiero decirles, el evento que se desarrolló en la Universidad Nacional pues contó con la participación de indígenas, de campesinos, de sectores sociales diversos, de estudiantes, de trabajadores, de las centrales obreras, en fin, hubo representación de todo el país. Allí lo que se acuerda en términos generales, digámoslo así, es que dadas las condiciones en que se desarrolla el país, las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones que efectivamente hoy muestran un gran descontento popular que se ha manifestado no solo en marchas, grandes marchas, sino que en otras manifestaciones diversas como los cacerolazos y demás. Pues bien, esas organizaciones han definido que el paro no para. El paro continúa, el paro va y se plantea diversas formas de articularse a estas actividades navideñas, que puede ser el buñuelo, el buñuelo cacerola, un cacerolo buñuelo, cacerolo buñuelo, la natilla cacerola, bueno, en fin, actividades diversas. Ya tenemos muchos villancicos que hacen referencia a la situación, muy bonitos, por cierto. Hay unos que no los podemos pasar por el lenguaje que se utiliza. Sí, pero hay otros que sí son muy bonitos. Que sí son muy bonitos. Sí, bueno, pero lo cierto es que esto no para y bueno, esperamos hacer otras cositas. Por ejemplo, el día martes que se reúne la comisión de salario, entonces vamos a hacer un cacerolazo ahí en Compensar de la 94. Vamos a desarrollar un gran cacerolazo el día que el Parlamento esté discutiendo la reforma tributaria, que es un adefesio contra los colombianos. Entonces ahí vamos a hacer un gran cacerolazo en la Plaza de Bolívar. Vamos a ir cada uno con nuestra cacerolita y vamos a protestar. Entonces estamos como pendientes de eso. Recordemos que el Parlamento va hasta el 16 de diciembre, de acuerdo a la ley que reglamenta a la ley quinta de 1992, correcto. Va hasta ese momento. Y bueno, y en enero, una vez entremos, nos ponemos las botas y seguimos frente a esta acción que es inédita en el acontecer de los colombianos. Inédita, pero de gran importancia, porque ya la lucha civilista le ganó a la lucha armada. La lucha civilista se tomó las calles y la lucha civilista quiere transformar este país. O sea que eso es un mensaje para decirle a Martuchis, para decirle a la ministra del Interior que el paro no se ha acabado, que lo que pasa es que está reformando las actividades que están haciendo también en el entendido en que el gobierno nacional se ha hecho el sordo. Por supuesto, es que lo que ha hecho el gobierno es enmermelar a los que 3 días antes de la votación habían jurado con patas y manos de que no irían a votar nada en contra de los trabajadores y de los colombianos. Para que no sepamos quién es, digamos, Cambio Radical. Por ejemplo. Partido Liberal. Por ejemplo. La U. El Partido Conservador, que está amarrado con eso está con Superbonder, eso. Bonder, sí. Pero bueno, lo cierto es que los enmermelados ya le votaron a favor del gobierno todas las propuestas, iniciando
con la reforma tributaria, pero teniendo en cuenta que también quieren salvar a todos los que están untados por corrupción y que por aquellas cosas de la vida, como el doctor Arias había sido condenado, ahora quieren sacarlo del barro, limpiarlo, bañarlo y ponerlo listo para lo que diga Uribe. Y ojo con eso, un comentario, porque el gran defensor de la democracia y de que las cosas no deben ser así, actualmente senador Roy Barreras, fue el ponente con ponencia positiva del proyecto de ley llamado Ley Felipe Arias. Pero también entender que no solamente es él. No. Por esa ventana se van a colar y De seguramente... 1991 hasta la fecha. Todos los que estaban condenados, todos, incluso paramilitares confesos. Por Dios. Todos los que no hayan tenido segunda instancia, por ahí se van a colar. Y ya el doctor Álvaro también creo que nos irá a explicar algo sobre eso. El doctor Álvaro está que se habla y que nos dice todo eso. Sin embargo, de eso es de lo que te estamos hablando, viejo. De eso te hablamos, viejo. Entonces, recordemos los puntos de concentración. Sale Planetario Distrital, salida a las 8 de la mañana. Nosotros salimos de acá y nos vamos para allá. Listo. ¿Listo? Segundo, Parque Nacional, calle 39 con carrera séptima. Tercero, Parque de los Hippies, que es la calle 60 con carrera séptima. Sigue hasta la calle 72, baja la carrera séptima y termina en la calle 85 con carrera 15, llegada a las 2 de la tarde. Un canto por Colombia en la calle. Pero recordar que aparte de esos puntos donde hay bandas de rock, de música, etcétera, aparte de esos puntos van unas camas bajas por todo ese recorrido con música, con artistas, van unos carros llevando grupos musicales. Va a ser un acto muy bonito y esperamos que la comunidad en general salga hoy a manifestarse con la música. Bien, agenda del Comité Nacional de Paro con Presidencia de la República, y dentro de ellos está como un no negociable la reforma del proyecto de ley de reforma tributaria en tránsito en el Congreso de la República. Ya salieron varios senadores, entre ellos uno del Partido Liberal, el senador García Realpe, a decir que él no apoya en plenaria de Senado ese proyecto de ley. Así que se le está desarmando las mayorías, así estén enmermelados. Yo no sé. Sí, no, sabemos que este es un pulso que tiene el gobierno bastante fuerte, sobre todo por lo que significa, ¿no? Votar hoy en el Parlamento de la República temas como estos cuando la comunidad está totalmente exaltada en contra de todo este mare magnum de barbaridades que hace un gobierno contra el pueblo colombiano. Bien, Jorge, tú nos vas a seguir acompañando, así que más adelante tendremos más mensajes para todos nuestros oyentes. 7:18 de la mañana, avanzamos en Entre Líneas. Acontecer social. Bien, y aquí en nuestro acontecer social tenemos la cuarta entrega de la historia de las prestaciones sociales en Colombia, a cargo del líder de la Unidad de Apoyo Sindical de Abogados, Organización Manzano y Manzano, nuestro compañero y también hermano amigo de esta casa, el sociólogo Jorge Luis Villada López. Jorge Luis, con los muy buenos días. Buenos días para todos y para los oyentes. Para mí es muy satisfactorio poder estar hoy acá. Es un día de mucha trascendencia para los colombianos por el giro que ha tomado el paro nacional acompañado por los artistas. Pero bien, como quiera que estamos en un momento de mucha convulsión, yo creo que tenemos que también recordar hacia la historia que tuvimos momentos de mucha convulsión precisamente en los inicios de lo que fue el mundo del trabajo en Colombia y el surgimiento de las primeras luchas del movimiento obrero colombiano. Hay que decir que las prestaciones sociales se dividen entre prestaciones de tipo económico y prestaciones asistenciales. Las económicas son las que se pagan en dinero, bien de manera
diferida o como son las, por el caso de las pensiones y las prestaciones asistenciales son las que buscan proteger la salud de los trabajadores, es decir, la asistencia médica fundamentalmente. Pero estábamos a finales del siglo XIX cuando surge una recompensa que fue la pensión de jubilación, que se reconoció a unos pocos, a los militares veteranos de las guerras civiles del siglo XIX y para altos funcionarios del Estado, y que después se extendió en 1913 a los maestros. El magisterio era un apostolado porque recordemos que Colombia escasamente tenía 4 millones de habitantes y que el analfabetismo superaba el 80% para aquel entonces. Y estábamos precisamente en una guerra que partió cobijó los dos siglos, el siglo XIX y el siglo XX, que fue la guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. Ahí hay que destacar un hecho. Los conservadores asumieron el poder en 1885 y su gobierno dictatorial, autoritario, duró hasta 1930 y ya vamos a explicar por qué. Lo que les voy a narrar tiene mucha trascendencia, tiene mucha incidencia al fin de lo que se llamaba la hegemonía conservadora. Era una hegemonía que tenía una característica y era ser profundamente represiva. Y sobre todo que perseguían a los liberales de entonces. Yo quiero también ubicar o decir que sin trabajo, pues obviamente no hay desarrollo de las organizaciones sindicales, que de hecho no existían para aquel entonces, no existía propiamente lo que se denomina el derecho al trabajo y no existía tampoco una estructura prestacional para los trabajadores colombianos. El primer conglomerado importante que se determina para finales del siglo XIX es precisamente la industria bananera. Y yo quiero hacer una connotación de este hecho, porque estamos a 91 años precisamente de lo que se denominó, de lo que todos conocemos como la matanza de las bananeras, que se produjo en el 28 en el año 1928, precisamente el 5 y el 6 de diciembre. Entonces estamos a 91 años y yo quiero connotar este hecho porque tiene una trascendencia histórica muy destacada. Durante el decenio de los años 80 del siglo XIX, un grupo de empresarios samarios establecieron la primera plantación de banano en Ciénaga, Magdalena. La exportación de este producto agrícola se planteaba como una promesa de progreso. En 1889 Santa Marta exportó 5.000 racimos y 3 años más tarde esta cifra subió a 45.000 racimos. Sin embargo, los empresarios locales tenían muchas limitaciones para desarrollar la producción bananera en gran escala. Atender las demandas del mercado internacional les imponía grandes inversiones de capital. Entonces el rico empresario norteamericano, que entran los gringos, Minor Cooper, que había sido contratado 20 años atrás por el gobierno de Costa Rica para la construcción de un ferrocarril, decidió producir banano a gran escala. Ante las promesas, las grandes promesas y posibilidades que ofrecía Colombia, decidió extender las operaciones bananeras a los departamentos de Panamá. En ese entonces Panamá nos pertenecía.
y Magdalena. En 1892 adquirió 6.100 hectáreas. Asimismo compró la concesión para construir un ferrocarril de Santa Marta a Río Magdalena que había sido gestionada por los empresarios locales, y creó la Compañía del Ferrocarril de Santa Marta. En 1899 se unió con otros 2 norteamericanos para crear en Boston la United Fruit Company, que desde el principio impuso su condición dominante en la agroindustria del banano. Durante las primeras décadas del siglo XX, la United Fruit Company expandió sus operaciones a Guatemala y Honduras. De eso nos habla muy bien Miguel Ángel Asturias en sus novelas, sobre todo en El Papa Verde, cómo se expandió la industria bananera en Guatemala y en Centroamérica. Para 1930 poseía más de 1.300.000 hectáreas de tierra en el Caribe, de las cuales 76.000 estaban dedicadas al banano. Habían construido 2.500 kilómetros de ferrocarril. Era dueña de la gran flota blanca, con 90 barcos de vapor para transportar banano a Norteamérica y a Europa. Las exportaciones de banano llegaron a 65 millones de racimos al año. La compañía llegó a ser la más grande fuente de empleo, con una fuerza laboral de 150.000 personas en el Caribe. Claro que si le preguntamos a la Cabal, a María Fernanda Cabal, nos va a decir que eso era pura ficción, que eso era un invento de Gabriel. Sí, que eso era novela. ¿De dónde iban a sacar tantos trabajadores en una zona como fue la zona bananera del Caribe? Al lado del ferrocarril se crearon nuevas plantaciones de banano. En Colombia el ferrocarril llegó a Aracataca, y en 1920 en García Márquez, en su novela de 100 años de soledad, nos cuenta muy bien la llegada del ferrocarril, como ese demonio que llegó a Macondo en aquel entonces. En Colombia el ferrocarril llegó a Aracataca y en 1920 a fundación, llegando a tener 11 kilómetros de cultivos a cada lado de la vía. Los ramales férreos conectaron cada plantación con la línea principal, y de ahí al muelle de Santa Marta. Las exportaciones de banano desde ese puerto crecieron de 275.000 racimos en 1900 hasta 6.500.000 en el año 1915, y de ahí a 10.300.000 en 1929. Este producto constituía el 7% de las exportaciones colombianas. Los trabajadores y las condiciones de trabajo. La United Fruit ocupaba obreros en la construcción del ferrocarril y los canales de riego para limpiar el terreno, sembrar y recolectar las cosechas de banano y para cargar los barcos. Durante las primeras 3 décadas del siglo XX, miles de personas llegaron a Santa Marta. Muchos de ellos fueron soldados liberales de la Guerra de los 1000 días, que se establecieron en la zona una vez terminada la guerra. Igualmente, indígenas de La Guajira y la Sierra Nevada se vincularon a las plantaciones. En los primeros años la mano de obra era escasa, lo que lo obligó a pagar hasta el doble del salario a los empresarios nacionales, incentivo que atrajo más gente que llegó del Atlántico, de Bolívar, y una proporción alta de personas del interior, en particular de los santanderes. Por efecto de este fenómeno migratorio, el número de trabajadores creció de 5.000 en 1910 a más de 25.000 en 1925. Sin embargo, la vinculación de la mayoría de estos trabajadores se hizo a través de la subcontratación, a cargo de contratistas que la empresa enviaba a reclutar trabajadores. Además, la demanda de trabajo era fluctuante, pues la fruta no se cortaba todos los días, y los empacadores y estibadores se necesitaban solamente cuando los barcos estaban en el puerto. Por ello, el sistema que la compañía desarrolló se basaba en el trabajo a destajo, y en lugar de pagar salarios por hora o por día, se pagaban por labor cumplida. La UNAI estableció una norma propia. Todos los detalles del trabajo serán del cargo del contratista, y ni el contratista ni sus trabajadores son trabajadores de la United Fruit Company. Así las cosas, y no obstante su inmensa producción bananera, esta empresa sostenía que no tenía trabajadores.
Acontecer político. 7:29 de la mañana. Continuaremos en próximo programa con esa importante entrega, con nuestra quinta entrega. Por el momento le damos paso al doctor Álvaro Villarraga Sarmiento, politólogo, catedrático universitario y presidente de la Fundación Cultura Democrática, autor de la Biblioteca de la Paz y columnista de revistas y periódicos como Revista al Sur, Revista América Latina en Movimiento y Caja de Herramientas. Y en esta ocasión nos acompaña precisamente para que miremos la actual coyuntura política en Colombia. Doctor Álvaro Villarraga Sarmiento, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al equipo de esta empresa jurídica Manzano, y un saludo también a los colegas de mesa, Jorge Eliezer Cortés de la CUD, una felicitación a las centrales obreras, a todas estas organizaciones que están haciendo un hecho realmente histórico y contundente en la actualidad. A mi amigo de siempre, Jorge Villada, y sus lecciones tan valiosas que hoy nos entregan. Bueno, mi queridísimo doctor Álvaro, acá los micrófonos son suyos. Usted cuéntenos ahora esta coyuntura actual que se está presentando. ¿Qué tendríamos para decir? Bueno, como estamos hablando y se ha hablado y hay mucho de hablar del paro, quisiéramos dar algunos elementos de contexto más general, porque las cosas no han surgido, en mi opinión, espontáneamente. Si bien hay mucha riqueza en la espontaneidad de la actitud de personas, colectivos, hay unos procesos en curso que no son gratuitos, digámoslo así, para lo que estamos viendo de manera inédita. Y como con justeza se dice, en 40 años no pasaba lo que está pasando en las calles de Bogotá, en la calle de muchas de las principales ciudades capitales y en muchísimo más de 500 municipios del país, una ciudadanía y un haz diverso de movimientos sociales que salen a la calle, rechazan al gobierno y ligan una serie de peticiones en un paro nacional previsto para un día y que llevamos, ¿cuántos? 14, 15 días y esto no para. Bueno, yo quisiera contribuir un poco pedagógicamente mencionando tres elementos muy ligados entre sí, pero como para dar cuenta del cruce de unas circunstancias que se van sumando. En primer lugar, para hablar propiamente de las disputas políticas que se vienen dando en el país, de las disputas partidistas y con ello de las disputas por el gobierno y por el poder. Porque a veces se habla de un esquema un poco, a mi juicio, errado, que hay polarización y se ven las cosas como estáticas. No, en este país las cosas están cambiando y en este país hay cosas que se vienen moviendo de una forma muy dinámica. Tomemos como referente histórico inmediato las pasadas elecciones presidenciales y veamos que allí se produjo un cambio de circunstancias importantes en la elección del presidente Duque, entre otras porque jamás en las últimas décadas había una apuesta política entre la derecha y la izquierda, y la hubo, y por primera vez franjas democráticas de izquierda y progresistas fueron alternativa real de gobierno. Es de advertir, eso fue un hecho histórico, 10 millones frente a 8 millones. El candidato Petro suscitó un movimiento de opinión y de gran movilización en muchas regiones del país. Y se dio una coalición de todas las franjas de izquierda, de centro izquierda, progresistas, y nunca sabremos a ciencia cierta si el resultado veraz, para no desviarme en un tema. Hay denuncias, hay un mandato que tiene el Consejo de Estado para realizar una investigación de los software de la registraduría y hay denuncias de fraude estructural, de venta masiva de votos, que no en la venta voto, persona a persona artesanal, sino de industrias incluso electrónicas, que es esto un tema al margen. Pero admitamos, como lo hizo con decencia y con grandeza Gustavo Petro y la Colombia Humana, los aliados, todos los diversos sectores, en haber admitido esos resultados electorales. Lo que quiero advertir es que se ve más desde el exterior que las cosas en Colombia están cambiando y que hay un ascenso democrático y que se unió frente a ese ascenso democrático toda la derecha, la centro derecha, la derecha más radical, etcétera, y se produjo un recambio político. Otro elemento a considerar: el presidente Duque fue elegido por todas las vertientes de derecha y centro derecha.
Con la elección de Duque y el día de la elección de Duque se rompió la polarización entre Duque y entre Uribe y Santos. Puede decirse que se rompió en el sentido de que el santismo votó por Iván Duque bajo la polarización que sí se quiso hacer contra toda la izquierda a nombre del castrochavismo. Tengamos en cuenta que Duque sube con una coalición de derechas radicales y centro derechas. Pero ¿qué ha pasado en este periodo? Se rompió esa coalición. El centro derecha finalmente, ni desde el punto de vista programático, lo intentan y no lo logran. Se rompe esto en el tema de la paz, etc. Resumamos diciendo, el presidente Iván Duque está aislado. El uribismo está aislado. Tiene el debilitado Partido Conservador, que el uribismo le quitó su lugar histórico y está profundamente debilitado, muy clientelizado, muy del lado del poder, y algunos sectores cristianos minoritarios. Se van convirtiendo en minoría. Y paso al segundo tema, al segundo elemento, que es el tema de la guerra y la paz. Por fortuna para la historia y para el país, el presidente Santos, en el ejercicio de sus 2 mandatos consecutivos, rompe con el uribismo, con realismo político lo dice, y creo que lo dice con sinceridad: no voy a durar, dice en sus palabras textuales, 10, 20, 30 o 35 años buscando la derrota definitiva de las guerrillas. Voy a volver a explorar la solución política, que por demás fue exitosa con el M-19, el EPL y varios grupos regionales en el entorno de la constituyente del 91. Fue exitosa en Guatemala, fue exitosa en Salvador, fue exitosa en Irlanda y en Sudáfrica. El presidente Santos se aparta del uribismo en el tema de la paz, en el tema de los derechos humanos, reconoce responsabilidades de Estado que jamás reconoció de una manera absolutamente no solamente equivocada, sino perversa el presidente Uribe dentro de sus mandatos. Y el tema de la paz crea un nuevo alinderamiento, crea una fisura fuerte en las élites. Y bajo Santos, sectores de derecha, de centro derecha, rompen con la extrema derecha, rompen con la derecha también extrema de todo ese entorno narco-paramilitar, que es el ascenso del uribismo, que es expresión política de ello, y se da una nueva circunstancia. Este hecho, en este último año, juega de manera importante, porque en la incapacidad de liderar, de asumir un acuerdo nacional que anunció y que nunca hizo, y que cuando intentó hacer fue precisamente contra el proceso de paz, y por eso no le fructificó, se da una nueva situación política. Y el espacio más importante en eso ha sido el Congreso. En el Congreso, los partidos independientes de centro derecha, el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Cambio Radical, van encontrando acuerdos con las franjas de centro izquierda. En este país se había dicho para las elecciones que las izquierdas iban a desaparecer, que el Polo no iba a conseguir el umbral, que el Partido Verde no iba a conseguir el umbral. Por el contrario, se duplicaron y se triplicaron. Consiguieron franjas importantes, al igual que los sectores indígenas independientes. Y progresivamente, sobre todo en temas de la paz y en algunos temas democráticos, se fue creando una nueva coalición. Y en el tema de la defensa de la JEP se tornó en una coalición mayoritaria que derrotó al gobierno, derrotó al uribismo y a la imposición que asume desde el uribismo el presidente Duque de comprometerse con menoscabar el acuerdo de paz, acabando con funciones centrales, con su autonomía, con la competencia frente a los militares, con otra serie de elementos con relación a la JEP. Ahí hay una nueva situación política, hay una nueva coalición de fuerzas que se torna mayoritaria en el Congreso, y que el tema y la bandera central es la defensa de la implementación del acuerdo de paz. Y esa derrota en Senado y Cámara con la defensa de la JEP, desde el punto de vista del litigio que está en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado, muy seguramente se va a rescatar la Jurisdicción Especial Territorial de Paz. La presión internacional, la cooperación internacional, la creciente movilización ciudadana, el buen comportamiento en el paso a la legalidad del partido FARC, van creando una serie de elementos importantes a favor de este segundo elemento a tener en cuenta. Y el tercer elemento que ligo es
el de los movimientos sociales. Colombia, con regímenes autoritarios, con aguda represión, con criminalización de los movimientos sociales, con asesinato de líderes. Tenemos la vergüenza de ser el país del mundo de mayor asesinato por décadas de sindicalista. Tenemos la vergüenza de que firmado un acuerdo de paz se asesinan 700 líderes sociales. No hay garantías, de hecho, en muchas regiones del país. Y sin embargo, si uno mira en una perspectiva histórica, la dinámica de los movimientos sociales de diversa índole y ciudadana en Colombia son portentosos. No exagero, lo dijeron muchos analistas internacionales en su momento. Colombia es el país del mundo donde se ha dado el más masivo, portentoso y sostenido movimiento por la paz. Por más de 20 años, desde los años 90, los 10 millones de votos ciudadanos, millones de colombianos y colombianas en las calles. En Colombia el movimiento de derechos humanos, que es hermanado con el movimiento de paz, tiene una fuerza y una incidencia nacional e internacional supremamente grande, y eso derivó en los últimos 15 años en lo que se ha denominado un verdadero movimiento de víctimas. Todo esto de Movis y todas estas redes. Tenemos una riqueza y una pujanza muy fuerte, por ejemplo, en las redes de mujeres, en la lucha contra el patriarcalismo, en la lucha contra la no discriminación, contra el feminicidio, etcétera. Tenemos un recurrente movimiento indígena con sus divisas de derechos sociales, de autonomía, de soberanía, de resistencia, de recuperación de la madre tierra, de sus costumbres y usos y costumbres, de la legislación favorable, desde lo que ganaron con mucha tesón al seno de la constituyente y han venido construyendo desde los territorios. Tenemos un movimiento afro en medio de la violencia, etcétera, aprovechando la ley 70, los consejos comunitarios, la recuperación de los territorios, etcétera. Por supuesto, la siempre presencia importante del movimiento sindical de los trabajadores, a pesar que con todo este modelo neoliberal de la precarización del trabajo, del debilitamiento de las tasas de sindicalismo, etcétera, pero hay un recurrente. Ha vuelto a surgir el movimiento campesino. Es histórica la frase del presidente Santos cínicamente cuando dijo: ¿cuál paro? Agrario. Los dos portentosos paros agrarios, la movilización en el Catatumbo que obliga a negociar un petitorio allí, la movilización de los indígenas y las mingas campesinas que recurrentemente han hecho ir a todos los presidentes allí, el movimiento de los LGTBI, sus manifestaciones son imponentes, masivas, sus conquistas en términos incluso constitucionales, legales, de políticas públicas son el movimiento ambientalista. No hay consulta local, más de una decena de consultas locales ganadas de lejos. La oposición ahorita muy justa frente al fracking, la defensa de los páramos, la defensa del agua, de los ríos, la propuesta del agua como derecho fundamental, etcétera. Es decir, es todo un haz de movimientos. Lo peculiar ahorita, y ustedes me podrán corregir, pero yo tengo la percepción que lo que se ha producido es que todo esto entra a converger a partir de un paro obrero sindical en el inicio, fundamentalmente con el tema de la reforma laboral y la política laboral y la reforma pensional absolutamente regresivas. Esto se fue ampliando con el tema tributario que ya le pegaba a toda la población, y el movimiento estudiantil ya estaba movilizado. No mencioné, pero el movimiento estudiantil derrotó al presidente anterior, el proyecto de ley 30, derrotó a este gobierno, le obligó a aumentar los presupuestos de la educación universitaria, de la educación pública, y por incumplimientos ya estaba movilizado, y numéricamente es el volumen mayor de movilización que está. Entonces se gestó una alianza sindical de trabajadores, obrera, estudiantil en la mesa, las dignidades campesinas, también la convergencia de los indígenas, etcétera. Y obviamente esto no es espontáneo. Esta es una postura política frente al uribismo. Es una postura política frente a este gobierno. Es una postura programática y de una plataforma muy clara de los 10 puntos iniciales, de los 13 puntos que ahora se le entregan a la mesa del gobierno nacional. Entonces tenemos aquí es un paro que se convierte en una movilización social y ciudadana.
porque también ciudadanos y ciudadanas de a pie, incluso de distintos estratos sociales, no solamente del ámbito popular, muestran, y termino diciendo, en medio de todos estos procesos, vuelvo al primer punto desde el punto de vista del proceso político para decir, también estamos viendo el dramático ocaso del uribismo. Ya no hay ni siquiera en los municipios de Antioquia y en la propia Medellín lugar donde si va a actos políticos el presidente Álvaro Uribe no se le gesten manifestaciones espontáneas en su contra. Este país está cambiando en su correlación política, están cambiando en el dimensionamiento de los movimientos sociales y está cambiando en la afirmación del tema de la paz. Y en una coalición mayoritaria, no obstante que haya complejidad, en algunos proyectos de ley hay realinderamientos diferentes, pero la paz se está constituyendo también en el tema central, para no hablar de la política internacional, donde fracasó la actitud hostil del presidente Duque de ir a hacer activismo a la frontera y pretender derrocar un gobierno de un país vecino. Hágame el favor, rompió relaciones, intentó romper relaciones con Cuba por la acusación de respetar una mesa de negociación en los parámetros de los acuerdos hechos con la comunidad internacional y en respeto al derecho internacional que da una protección reforzada a quienes están en unas misiones de diálogo. Es una política internacional fracasada, pegada de manera seguidista y obediente, la calla frente a un gobierno de turno que está en profundas dificultades. Bien, 7:46 de la mañana, avanzamos. Acontecer jurídico. Bien, acontecer jurídico en esta emisión de Entre Líneas. Hace rato no hablamos de lo jurídico, solo de lo político, ¿no, Marco? Pero es que eso lo exige precisamente el momento, y el momento es ese. Entonces no podemos hablar de unas cosas que no son tan importantes para nuestros oyentes, pero sí lo son esos, por ejemplo, que acaba de explicar Álvaro, Jorge, los dos Jorge Cortés, Jorge al cuadrado. Jorge al cuadrado. Entonces, justamente eso nos demanda cambiar a veces de objetivos en nuestro programa, pero avanzamos efectivamente en eso. Sí, y también esto ha sido también un llamado muy sentido, obviamente, y lo entendemos y por eso les decimos, necesitamos buscar los espacios. Y en este espacio vamos a hablar de dos temas rápidamente. El primer tema tiene que ver con la evaluación con carácter diagnóstico formativo, tercera cohorte para los maestros del 1278, porque ya se dieron las respuestas por parte del ICFES dentro del calendario pactado en el mes de noviembre, y las respuestas a las reclamaciones del por qué no subió su calificación a 80 puntos y pasaron la SDF, tercera cohorte. Entonces, ¿qué tienen que hacer los docentes ahora? Demandar. Tienen que efectuar una reclamación jurídica, profes. Organización Manzano y Manzano no le ha dicho a los maestros que tienen que presentar acciones de tutela. Es que salieron con una presentación de unas acciones de tutela para estos maestros que porque por tutela les tenían que contestar, y lo que se generó es, primero, un represamiento, obviamente, en las respuestas, porque al final de cuentas, esas tutelas lo único que les están diciendo es, hay otro mecanismo, y ese mecanismo es la vía ordinaria que se llama acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Y dos, porque eso es llenar de argumentos a las entidades para las eventuales reclamaciones judiciales. Entonces, como nosotros le hemos dicho, pues nosotros, Organización Manzano y Manzano, también somos parte del paro nacional, así que nosotros también estamos metidos. Cuando para el país, nosotros también paramos. Entonces, también nosotros tenemos unos tiempos que estamos manejando, tenemos también una agenda, estamos culminando las agendas de viaje. Les estamos diciendo, compañeros, tengan paciencia, ahora en diciembre van a salir los formatos para quienes quieran reclamar con nosotros. Tienen un periodo de 4 meses, las respuestas empezaron a salir el 6 de noviembre, quiere decir que se vencerían por tarde el 6 de marzo del año 2020. Sergio, advertir que la presentación de las tutelas no suspende los términos. Los términos de los 4 meses siguen avanzando. Por eso estamos diciendo, si le notificaron la respuesta en la plataforma Maestro 2025 el 6 de noviembre, vencería el 6 de marzo.
su eventual reclamación. Eso por un lado. Entonces, compañeros, no es porque no sea importante, sino porque el movimiento social y esta historia que estamos escribiendo los colombianos, doctor Álvaro, yo creo que usted nos lo ha dicho, estamos escribiendo la historia y todos queremos ser partícipes de esta historia. Queremos tener un capítulo bien especial que se llama, no sé, el mío se titularía Nos mamamos de lo mismo, algo así. Y segundo, tiene que ver con los pagos que van a hacer con el tema de la sanción moratoria por el pago tardío en las cesantías. Es que nos han dicho, mire, el decreto 2020 del 6 de noviembre de 2019 dice que van a pagar en diciembre y van a pagar el próximo año. Y entonces que nos comuniquemos con ustedes porque ustedes saben cuándo nos van a pagar. La respuesta es no, compañeros. Esos pagos los va a hacer fiduciaria la previsora, se supone que en estricto orden de radicación, bien sea del fallo judicial, bien sea de la conciliación o bien sea de la solicitud de sanción moratoria. Pero ningún abogado les va a dar a ustedes respuesta. Entonces, mal haríamos nosotros en decir, sí, profe, a ustedes les van a pagar, nuestro colectivo, por ejemplo, en diciembre de 2019 y no les pagan y no, es que nos cambiaron el orden, le van a pagar el otro año. Lo que tienen que hacer los profesores, los docentes y las docentes para verificar si fueron incluidos en el pago o no de sanciones moratorias por el pago tardío en las cesantías, conforme el decreto 2020, conforme los acuerdos de la federación, etcétera, etcétera, es estar llamando a fiduciaria a la previsora. Eso sería lo único. Bien, 7:50, avanzamos. Está despierto, bendito sea, bendito sea. A nuestros gobernantes no hay quien les crea, no hay quien les crea. El pueblo está despierto, bendito sea, bendito sea. Pueblo sano y valiente, espera un día. Pueblo sano y valiente. 7:51 de la mañana. Es que sí encontramos un villancico que no era de esos de las redes sociales. Bien, tenemos unos pocos minutos, así que para nuestros participantes en la mesa, ¿qué tenemos que decir al respecto? Sobre todo acerca de la situación del país. Jorge Villada, nuestro queridísimo sociólogo, ¿qué tendríamos que decir en un minuto? Pues después de la exposición magistral que nos hace Álvaro Villarraga, queda muy poco que decir. Lo importante es que nosotros debemos estar presentes, debemos estar estimulando, debemos estar diciendo presentes en todo este movimiento que se viene desarrollando en crescendo. Ya el 74% de la opinión pública en Colombia está apoyando las actividades del paro nacional. Eso se va a reflejar en actividades que van a ser retomadas después de estas fiestas decembrinas, porque es que se hacen la ilusión que llegó en diciembre con su alegría, mucha parranda y animación, entonces todo el mundo se va a guardar en sus casas y que este movimiento se va a ignorar. No, este movimiento va a coger mucho más fuerza hacia inicios del año entrante. ¿Por qué? Porque es que la represión no ha cesado, la satisfacción de las demandas del movimiento no se han cumplido y por el contrario se cierran espacios. Bien. Entonces yo creo que esto va a ser retomado con mucho más fuerza y nosotros debemos estar ahí. Bien, perfecto. Marco Manzano. Yo quiero llamar la atención en lo siguiente. Por un lado, dice el gobierno de Duque, es que nosotros tenemos las puertas abiertas para el diálogo y la conversación. Pero por el otro lado está la Comisión Nacional de Paro, el Comité Nacional de Paro, que dice, no se trata de dialogar y conversar porque para eso hay tiempo, se trata de negociar. Entonces lo que uno observa es que efectivamente el gobierno tiene, por así decirlo, dos cartas que está jugando. Por un lado le dice a toda la comunidad, tanto nacional como internacional, las puertas están abiertas para dialogar. Pero por el otro, en el Congreso, con su bancada del Centro Democrático a la cabeza, y Álvaro Uribe quien la maneja, y con esos otros partidos que ya vimos quiénes son, están aprobando lo que justamente están aprobando en el Congreso, tanto vía reformas o expedición de leyes, aprobando justamente lo que el pueblo en este momento está combatiendo, que son lo que ya aprobaron, parte de la reforma laboral, la reforma tributaria o mal llamada primero ley de financiamiento y ahora la ley económica
que es la misma reforma tributaria, y por tanto la misma ley Andrés Felipe Arias, y se nos acabó el tiempo para poder conseguir pues... Listo. Un minuto, doctor Álvaro, ¿qué tendríamos que decir? Quisiera poner el acento en el sentido que lo plantea Marcos, que tengamos que las aspiraciones de todo este movimiento de protesta y este paro que no para, no se resuelven solo por vías de las políticas y las iniciativas del gobierno. Las reformas se van a dirimir en el Congreso, y ese es un escenario importantísimo. Allí es importante mantener y ampliar aliados, como también hay aliados inconsecuentes, como también hay partidos de centro que tienen posturas divididas al respecto, pero pongo el mismo acento de Marcos en tal sentido. Un segundo acento es que el tema tiene un gran liderazgo y merece todo el respaldo del Consejo Nacional de Paro, pero también tiene distintas dinámicas y movimientos, tiene una convergencia muy alta en Defendamos la Paz, y tiene otra serie de escenarios diversos, y llamémoslo así, de programas diversos a resolver. Pero ahorita hay una reforma sobre el tapete de las de mención. Y en tercer lugar quiero también poner el acento en cómo se necesita con urgencia conseguir unos logros del movimiento. La interlocución directa y algunos compromisos. Tengamos en cuenta que en todo caso esta coyuntura de noviembre y enero es muy brava, y así haya expresiones, digamos, de movilización, etcétera, es necesario una gran fortaleza al momento y cerrar el año con unos logros desde el punto de vista del objetivo de la negociación y de algunos compromisos que se le logren sacar al gobierno. Bien, Jorge Enrique Cortés, 30 segunditos. Bueno, creemos que es muy importante la decisión que tomó el acumulado de fuerzas sociales, sectores políticos, sindicales y demás, que se reunieron entre viernes y sábado en la Universidad Nacional, al decir, aquí el paro no termina, aquí el paro continúa. Lo que toma es unas condiciones distintas por la situación misma de la Navidad, pero el paro continúa, y esperamos que el gobierno nacional se siente a negociar los puntos que están sobre la mesa. Bien, si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogadosomm.com. Hoy con la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez y la conducción de quien les habla, Sergio Manzano Macías. En las calles nos vemos. Chao, chao. En las noticias exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno y que se acabe tanta corrupción. Respeto por la montaña y que la selva no se pueda ni tocar. Que devuelvan toda la tierra y el campesino que la vuelva a trabajar. Acompáñenos el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas 9:30 AM, el programa de la organización Manzano y Manzano.